Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para hablar de un tema que nosotros como Warmis lo vemos porque primero respaldamos y apoyamos todo lo que es la economía popular y solidaria y segundo también creemos en el cooperativismo como una alternativa, ¿no? Sin embargo, la realidad del país nos sobrepasa en muchos ámbitos y lo que estamos viendo, y pues ya lo ha anunciado la Superintendente en una entrevista a un medio nacional, es que la morosidad está en aumento en las cooperativas de ahorro y crédito del país, afectando también especialmente a los pequeños negocios, a las personas en áreas rurales, debido a factores como inseguridad, como migración, como desempleo, y quisiéramos ampliarlo porque es necesario que hablemos de estos temas que nos pueden resultar incómodos, ¿no? Que incluso seguramente a las cooperativas les resultan incómodos porque se sientan aludidos, pero es todo el sistema financiero y otros actores que por ahí también aparecen. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía. Buenos días a usted y a todos quienes comparten este espacio. Y yo creo que hay tres cosas que usted ha señalado y que son extremadamente importantes para el análisis. La primera, este no es un tema que solamente preocupe a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y no es un tema que solamente afecte a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas. Es algo que está pasando en el sistema financiero nacional y por eso hablamos de endeudamiento, precisamente porque hay varios actores que están involucrados. Lo segundo, por supuesto, entender que cuando vemos las cifras de la morosidad y nos causan preocupación, lo que tenemos que entender es lo que está detrás de esas cifras. Y detrás de esas cifras hay una realidad en la que elementos como los que ya se mencionaron, la inseguridad, la falta de reactivación económica de ciertos sectores, temas relacionados con la migración, los fenómenos naturales, van mermando la capacidad de las personas de cumplir con las obligaciones crediticias que han asumido y sobre todo entender cómo eso nos debe llevar a buscar desde la política pública soluciones efectivas para mejorar la situación de esas personas y que luego eso se refleje en una mejora de los indicadores de morosidad de las entidades financieras. Creo que hay que empezar mencionando que en nuestro país no tenemos mucho educación financiera, no hay mucha claridad. Además, por ejemplo, mucha gente no sabe para qué sirve un crédito, para qué debería tomar un crédito, ¿no? Y por ahí quisiera que empecemos. ¿Cuál es la naturaleza del crédito en el sistema cooperativo, en el sistema financiero? Yo quisiera enfocar esto desde un primer punto que es sustancial de entender, y es que si bien es cierto el problema derivado de estos elementos que se han mencionado y que llevan al sobreendeudamiento de las personas es un tema transversal para todos los actores del sistema financiero, hay que ser claros en que las cooperativas y las mutualistas de ahorro y crédito le prestan a un grupo de personas que de otra manera no serían sujeto de crédito del sistema financiero nacional. Y ahí es donde hay que concentrarnos. Y por eso, efectivamente, nos falta educación financiera y hay que trabajar muchísimo en eso. Nos falta trabajar intencionadamente y de manera técnica en la inclusión financiera y desde ahí abordar estos problemas. ¿Por qué? Porque el acceso al crédito es adecuado desde una visión de inclusión económica de las personas. La inclusión financiera permite la inclusión económica y si es que pensamos en estos cantones con mayor ruralidad y mayor pobreza, en donde tienen presencia las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas con más del 50% de sus puntos de atención, entendemos que hay un espacio virtuoso de trabajo del sector financiero popular y solidario, pero también tenemos que entender que elementos como la migración o la inseguridad afectan especialmente a estos cantones. No se diga fenómenos naturales como el fenómeno del Niño o el invierno anticipado en la costa. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿Hay que educar más? Sí. ¿Hay que incluir más? Por supuesto, pero hay que entender desde la política pública cómo gestionarlo. Usted mencionaba una consulta, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve un crédito? Bueno, el crédito sirve para poder tener capacidad anticipada de acceso a un bien o a un servicio, pero eso significa que asume una obligación crediticia, y así es como se llama en el derecho, es una obligación derivada de un contrato. Entonces, yo me comprometo a pagar. En realidad, anticipo el acceso al bien o al servicio, pero me comprometo a pagar. Y ahí la educación financiera respecto del crédito no es suficiente, porque tampoco hemos sido educados para ahorrar, por ejemplo. Y necesitamos entender cómo estos ciclos virtuosos nos van poniendo en mejores condiciones para poder tener salud financiera, y hacia allá deberíamos trabajar.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un actor que está comprometido no solo con el correcto funcionamiento de las entidades, sino que a lo largo de los últimos 5 años ha gestionado una estrategia institucional muy clara encaminada al favorecer la educación financiera y la inclusión financiera. Emitimos en el 2020 una norma de educación financiera en aplicación de la cual las cooperativas y las mutualistas han capacitado a más de 1.800.000 adultos a nivel nacional. A esto se suma que la Superintendencia es coordinador nacional de una campaña mundial de inclusión financiera, de educación financiera, para niños y jóvenes que se llama Global Money Week, la Semana Mundial del Dinero. Y hemos logrado llegar desde en los últimos 4 años que hemos asumido este reto a más de 1.500.000 niños y jóvenes, con el apoyo de las cooperativas, las mutualistas, los organismos de integración del sector financiero popular y solidario, pero también muchísimos actores del sistema financiero público y privado que se han comprometido con esta iniciativa. Entonces, es posible lograrlo. Desde esa educación financiera, además, tenemos herramientas que tenemos que seguir activando. La Superintendencia en el 2018 fue testigo de honor del primer convenio que se firmó con el Ministerio de Educación para lograr trabajar en incorporar en las mallas curriculares de las escuelas y los colegios la educación financiera. Y por fin, el Ministerio para el próximo año lectivo ya va a tener esto incorporado de manera transversal en distintas materias. Pero imagínese todo lo que nos ha costado. Claro, porque cuando estamos hablando del aumento de la morosidad, claro, nos surge la pregunta, ¿está en riesgo el sistema cooperativo? ¿De cuánto es la morosidad hoy en día? Y si es que es una situación superable. Todas las situaciones relacionadas con la gestión de la cartera son superables. El punto es que las estrategias de gestión de esa cartera están limitadas a lo que la normativa permite. Y entonces, entender que existe un problema transversal en el sistema financiero que debe ser gestionado de manera extraordinaria por las entidades que participan de ese sistema, sean bancos o cooperativas, implica la necesidad de que las herramientas que me den para gestionar estén adecuadas a esta situación, que no es la misma que teníamos hace 1 año, ni hace 2, ni hace 5. Ahí es donde radica la importancia de entender nuestro momento actual y el entorno en el que el crédito se está desarrollando. ¿Por qué? Y ahí, Sofía, yo voy a atar con la pregunta anterior. Es fundamental que tengamos acceso al crédito, así es, pero ese acceso al crédito tiene que darse en las condiciones adecuadas. Debe ser informado, la persona debe ser capacitada previo a recibir el crédito, debe ser un acto voluntario, debe hacerse un cálculo adecuado de cuánto necesita la persona y cuánto puede pagar, etcétera, etcétera. Eso implica la responsabilidad del intermediario financiero que ofrece el crédito. Hay una responsabilidad de la persona que recibe el crédito, que no solo es el compromiso de pagar, sino entregar información adecuada y fidedigna, información real para ser calificado como sujeto de crédito, no pedir 5 créditos al mismo tiempo para que le otorguen los 5 créditos y luego no pagar ninguno, u otras prácticas que también vemos. Pero necesitamos entender lo que está pasando en este ecosistema de acceso al crédito, tanto desde la oferta como desde la demanda, para poder tomar mejores decisiones que permitan que sea saludable el acceso al crédito y que se beneficie este bienestar financiero de las personas. Y aquí quiero hacer nada más un paréntesis para aclarar a qué nos referimos, ¿no es cierto?, con todo esto, y es la necesidad de entender que 4 de cada 10 adultos en el Ecuador no tienen acceso a servicios financieros. Eso hay que entenderlo en su real magnitud. Debemos trabajar por la inclusión financiera, así es. El acceso al crédito no es el único servicio financiero en donde nos falta profundizar. Las personas no tienen acceso a seguros. Y ya vimos las consecuencias en la pandemia de lo que significó para muchas personas no tener esa posibilidad. Hemos visto innumerables casos, no solo de personas sobreendeudadas, sino de abusos respecto de el acceso a crédito y luego poner a las personas en situación de vulnerabilidad respecto de su economía familiar. Y entonces ahí es donde necesitamos empezar a trabajar de manera consensuada desde la normativa para que el sistema financiero pueda reaccionar adecuadamente y esa salida de la que usted habla, ¿no es cierto?, esta mejora se dé precisamente para darle bienestar a las personas. Porque ¿de qué vive el pequeño empresario, el microempresario, la pequeña empresa?
el comerciante informal, del crédito que le permite mover su negocio en el día a día. Y hay dos opciones: o voy a ir al intermediario financiero formal, regulado, y voy a acceder a un crédito en las condiciones que la normativa me permite, o voy a buscar a un intermediario financiero irregular y a exponerme a todo lo que eso significa. Claro, a que estén Ahí después con motos cobrándome cuotas semanales altísimas, ¿no? Correcto. Pero, sin embargo, bueno, veía las cifras en este cuadrito y desde el mes de diciembre empieza este incremento que va del 6.9% de la morosidad hasta llegar a mayo al 8.57%. No sé si es que hay cifras para este mes de julio y si es que sigue subiendo, si esa curva se ha logrado frenar y las medidas urgentes que se puedan tomar. Yo quiero profundizar un poco para entender ese dato, y a eso me refería cuando pongo sobre la mesa la necesidad de que entendamos lo que está detrás de ese indicador de mora. Uh-huh. Sí, es cierto, hay más créditos que son más difíciles de cobrar y por lo tanto hay retraso. Eso es lo que nos dice ese indicador, okay. ¿No es cierto? Cada vez hay más personas que se atrasan en cumplir con su obligación. Sin embargo, es importante entender qué significa ese retraso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 4 niveles, digamos, ¿no es cierto? La cartera en riesgo normal, lo que se llama riesgo potencial, que es un pequeño retraso, ¿no es cierto? Y cuando ya hay riesgo deficiente, es decir, cuando ya la cartera podría presentar un problema efectivo de no cobrarse, no que esté atrasada, sino que ya no la pueda cobrar. Más del 90% del saldo de la cartera del sector tiene riesgo normal. Ahí vemos que es una cartera sana. Uh-huh. El indicador ha subido, sí, pero más del 90% de la cartera tiene riesgo normal. Y si le sumamos el riesgo potencial, llegamos al 94%. Entonces, no son cifras que deban asustarnos. Okay. ¿Qué sí nos debe preocupar? Que la colocación de crédito se está desacelerando. Uh-huh. Entonces, cada vez coloco menos crédito y eso significa que muchas personas van a dejar de tener acceso al crédito. Y que es posible que vayan a estos intermediarios Correcto. No regulares. O que se queden sin posibilidades de seguir gestionando sus negocios o sus actividades económicas uh-huh. en una situación como la que está viviendo la economía del país. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que otros elementos juegan. La afectación, por ejemplo, al consumo de los hogares, cuando el consumo de los hogares mueve el 60% de la economía del país. Un análisis muy interesante que hicimos respecto de la cartera es entender a quién le presta el sector. Y por eso le decía, no nos podemos quedar con el dato de la mora. Veamos a quién le presta el sector. Si nosotros analizamos por nivel de instrucción, más del 70% de la cartera se presta a personas que tienen educación únicamente hasta secundaria. Ese grupo ya nos permite entender que hay muchas personas ahí que no serían sujeto de crédito de otro en el intermediario financiero, por lo menos, ¿no? Correcto. El número donde la participación de mujeres es mayor es en el grupo de personas sin estudios que recibe crédito. Esas mujeres necesitan el acceso al crédito, pero ese crédito debe ser adecuado. Ahora, veamos por actividad económica. La mayoría del crédito se dedica a transporte, actividades agropecuarias, comercio y manufactura. Actividades claramente golpeadas por la inseguridad, los fenómenos naturales, la migración. No podemos desatender esta información. Uh-huh. Ahora, quiere decir también que el sistema cooperativo, digamos, está asumiendo toda la carga de las crisis que está viviendo de alguna forma el país, porque el sistema financiero no les presta a estos sectores y el sistema cooperativo, de alguna forma, con esa visión solidaria, cooperativa, que tienen, por lo menos desde la concepción del cooperativismo, pues sí está ahí, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, pensamos en desastres como la Josefina, después crear estas cooperativas que puedan solventar esta situación de personas que estaban sumamente afectadas, ¿no? Correcto, y ahí pensemos en justamente este análisis, ¿no es cierto?, el de qué hace el sector. Veamos la cartera de microcrédito, por ejemplo. Si analizamos y comparamos la colocación del microcrédito entre los bancos privados y las cooperativas, nos vamos a dar cuenta de que más del 76% del microcrédito que se coloca en el país lo colocan las cooperativas.
Y si el micro es el que mueve a este pequeño comerciante transportista o la el pequeño emprendimiento de manufactura, que son los que más reciben crédito en el sector, entonces nos vamos a dar cuenta por qué la mora está subiendo. ¿Dónde reciben más crédito las mujeres? En las actividades relacionadas con el alojamiento, donde está el tema de alimentación, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a incidir en el tema alimentación? El entorno económico. Y ahí es donde seguimos viendo la afectación. Y quiero dar un último dato que a mí me parece muy importante, ¿no es cierto? ¿En dónde prestan más las entidades? Crédito de consumo y microcrédito. Y en los dos rubros, de los dos rubros más bien dicho, es obvio que el microcrédito es el que más se afecta cuando tenemos un entorno en el que las condiciones de la economía son cada vez más complejas. Pero pensemos en las condiciones de las personas. Si nosotros analizamos la cartera por rango etario, nos damos cuenta de que el 75% de la cartera está colocada en personas mayores de 40 años. Y hay una colocación muy importante en personas mayores a 50 años que llega al 30%. A esas personas mayores a 50 años, claro, ¿quién les va a prestar? Correcto. Sí. Pero si hay un problema, inclusive de salud, hay una afectación a la fuente de pago, que es el negocio. Un último dato. Si pensamos por sexo, la mayoría de mujeres que reciben crédito son o viudas o divorciadas. Mujeres cabeza de hogar. Ahí es donde tenemos que concentrarnos y por eso, por lo que hace el sector a través del crédito, es que hay que encontrar soluciones para mejorar la capacidad de pago de los sujetos de crédito y que no disminuya la curva de colocación, sino que más bien podamos nuevamente poder estabilizarla, que las personas tengan acceso al crédito, pero que ese acceso al crédito les dé bienestar financiero y que permita a las entidades una adecuada gestión de los recursos. Ahora, estos datos son unos insumos valiosísimos para los gobiernos, para la toma de decisiones públicas, para la mejora también de la calidad de vida de estos sectores de los cuales usted está mencionando, ¿no? Y claro, pensaríamos que para superar el sobreendeudamiento que es notorio en el país, ¿no? Habría que hacer crecer la economía, pero ¿cómo hacemos crecer esta economía de una forma alternativa donde sean no las grandes corporaciones las que sean siempre las más beneficiadas, sino los pequeños sectores y estas economías que usted está narrando, que ha mencionado ahora mismo? Eso, vea, yo no está en el ámbito de mi competencia, ¿no es cierto?, hablar sobre esto, pero lo que sí está en el ámbito de nuestra competencia y lo podemos resaltar es el enorme valor que tienen las organizaciones de la economía popular y solidaria en la posibilidad de apalancar procesos productivos en los territorios en los que tienen influencia. Y ahí es donde podríamos empezar a trabajar. Pero esas organizaciones, asociaciones y cooperativas que producen bienes o brindan servicios también van a necesitar crédito. Y ese crédito tiene que darse en condiciones adecuadas. Y esas condiciones adecuadas van a tener que responder ya no solo a un entorno regulatorio general o a las condiciones actuales de la economía, sino también a la actividad económica a la que esas personas vayan a dedicarse. Y entonces esto se vuelve un análisis muchísimo más amplio, pero que es un análisis que ya tenemos o que en criterio de la superintendencia ya teníamos que haber tenido, ¿no es cierto?, porque estas alertas no las estamos levantando desde hoy. Este es un tema en que estamos trabajando desde el año anterior y lo que esperamos es que podamos ver, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, espacios que permitan a las entidades mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas y desde esa mejora que encontremos la forma de seguir gestionando esa cartera para que la mejora del indicador de morosidad signifique una mejora en las condiciones de acceso al crédito de las personas que son socias de las cooperativas. Usted mencionaba un dato, decía que hay personas que tienen hasta 12 créditos y uno entiende que sacan un crédito para pagar otro crédito y así están tapando pues huecos con otro crédito, es decir, pues empeorando además su situación, ¿no? ¿Las cooperativas tienen alguna reglamentación ahí, algún control de que ya no le puedan prestar a una persona que ya tiene varios créditos? A ver, ahí en realidad lo que sucede es que hay que hacer un análisis un poquito más separado de lo que esto significa, ¿no es cierto? Uh-huh. No
las personas que tienen muchos créditos no necesariamente están endeudadas con 12 cooperativas o con 6 bancos y 6 cooperativas. Es que entra todo, entran las casas comerciales, entran los dealers de vehículos, ¿no es cierto? Están determinadas líneas de negocio que básicamente funcionan alrededor del crédito, y todo eso suma para poder... Estas casas comerciales están tienen autorización para dar esos créditos, que te dicen compra algo que vale $24, paga $3 mensuales, obviamente pagas mucho más, pero lo pagas en un año. ¿Están autorizadas para hacer eso? Sí, existe normativa que permite que se venda crédito y eso ese es crédito lo directo. que sucede. Ajá, existe normativa. Pero es dañino, pues a la larga es un tema que complica mucho a las economías. Lo que sucede es que en realidad no hay crédito malo. Lo que tengo que haber recibido es, primero, toda la información para que mi decisión sea la mejor y yo entienda lo que estoy decidiendo. Uh-huh. Segundo, tengo que haber sido educado previamente en lo que significa el acceso a ese crédito. Y en el ideal, esa educación financiera que debo haber recibido de manera previa me tenía que haber permitido hacer un análisis de mi situación económica general, para poder saber si puedo o no puedo asumir una nueva obligación crediticia. Pero ahí no preguntan eso, por ejemplo. Justo a eso iba. Por eso el riesgo es que me ofrecen el crédito, pero nada más sucede. Y si es que yo me veo tentado a recibir ese crédito, o me veo en la necesidad de recibir ese crédito, probablemente no me dé cuenta de que mis ingresos no me alcanzan para pagar las deudas y que lo que tengo que sacrificar es el gasto del hogar hasta que no suceda en un mes, 2 meses o 3 meses. Uh-huh. Pero además esto de la economía le engaña, ¿no? Porque luego se celebran las cifras del crecimiento del consumo, pero es un consumo que está generado por este endeudamiento en estas casas donde puedes comprar fácilmente un teléfono a 1,000 cuotas, una computadora a 1,000 cuotas y luego te ves en esta necesidad. Pero yo le contaba que, por ejemplo, nosotros seguimos un caso de una persona a la que le robaron el teléfono y tenía en un banco, en una institución financiera grande, la aplicación y le sacaron un crédito de $35,000 y esta persona tenía un sueldo de aproximadamente $500. Sin ninguna condición le dieron y las personas, los ladrones, pasaron a otras cuentas de ese dinero. Entonces, ahí luego se activó el control, pero después, porque el banco no le daba respuesta y lograron, digamos, no cobrarle el crédito a la persona porque él no había sacado el crédito y además no había forma de que a una persona que gana $500 les den $35,000 sin preguntar nada, sin ninguna garantía, ¿no? Entonces, también las cooperativas tienen este tipo de controles, como usted mencionaba, o sea, ¿cuál es el procedimiento para dar el crédito? Justamente a eso iba yo. El punto es la información, porque no podemos decir es mejor restringir y que yo decida por usted que usted ya no puede endeudarse. Lo correcto es preparar a la persona y darle herramientas para tomar una decisión financiera informada. Y ahí lo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria vio con preocupación es que las cifras de lo que refleja el Buró de Información Crediticia de las personas tenía un retraso que permite que las personas, lo que yo mencionaba al inicio, ¿no es cierto?, presenten 4 o 5 solicitudes de crédito en distintas entidades. En ese momento se revisa el buró de crédito, aparentemente tiene capacidad de endeudarse, se conceden todos los créditos o una buena parte de ellos, se desembolsan y luego resulta que si veo en 2 meses el buró de crédito, todos los créditos están vencidos. Entonces, claro, ese es un abuso de parte de la persona que está accediendo al crédito, pero también nos muestra que hay una oportunidad importante de mejora y lo que hicimos con la información que nosotros tenemos a nuestro alcance es crear un pequeño aplicativo que permite a las entidades del sector financiero popular y solidario verificar en tiempo real si alguien más ha aplicado en otra cooperativa. Entonces esto ya permite una mejor calificación del sujeto de crédito. Pero pueden conocer lo que pasa entre cooperativas. Entre cooperativas porque es el ámbito de información que maneja la superintendencia. Pero habría que mejorar ese acceso para tener también al resto del sistema financiero. Lo ideal sería que el sistema financiero y las casas comerciales no solo reporten toda su información respecto de los créditos que están dando, sino que además permitan que las personas que dan crédito
revisen eso en tiempo real. Eso sería lo ideal. Nosotros lo que hemos facilitado es este acceso para las entidades en función de la que la normativa nos permite y con la información que nosotros tenemos, pero la superintendencia entre sus ejes estratégicos tiene al de la transparencia, lo hemos trabajado desde hace más de 5 años. Producto de esto se lograron grandes avances, como por ejemplo la posibilidad de publicar los balances íntegros de todas las entidades controladas, que eso también da mejor información al mercado financiero. Logramos que las entidades más pequeñas también reporten al Buró de Información Crediticia. Antes no había ese reporte, ahora todas las entidades controladas reportan. Y tenemos nuestro portal de información, nuestro laboratorio de datos que se desarrolló con el apoyo de la CAF, en donde es posible hacer no solo análisis, sino entender lo que está pasando tanto por entidades de manera individual como alrededor del sector y desde el crédito, por supuesto, y de ahí están extraídas las cifras que yo le he mencionado. Entonces, todo esto abona a que haya más elementos para tomar mejores decisiones y hacia allá es hacia donde deberíamos caminar. Un último dato, porque revisábamos ayer el incremento de las tasas referenciales del Banco Central del Ecuador y claro, cuando miramos son los microcréditos y también los créditos productivos, empresariales, los que tienen un incremento mayor de las tasas de interés. ¿También en las cooperativas se han incrementado los intereses? Si nosotros vemos la tasa a la que colocan las cooperativas en general, es más baja que el techo. Entonces, las cooperativas sí se preocupan por hacer un análisis entre la tasa que cobran por el crédito y la tasa que pagan por los depósitos para equilibrarla y no tener que pegarse al techo de la tasa. Sin embargo, y me ratifico en lo que dije hace un momento, sí hay que ver con preocupación que en un sistema como el nuestro, en donde las tasas están controladas, la poca liquidez que existe en este momento en la economía está siendo disputada a través de la tasa por todos los actores del sistema financiero. Y entonces ya vemos no solo cooperativas, sino bancos ofreciendo tasas importantes. Eso genera un espacio de especulación respecto de esa liquidez y también hace que ciertos tipos de crédito ya no se puedan colocar o ya no sean tan interesantes para los intermediarios financieros porque el margen que dejan es muy bajo. Para entenderle mejor, porque ahí ya me mareé un poquito, es que los bancos y las cooperativas están subiendo el dinero para captar claro. los intereses para captar el correcto, porque hay poco dinero. Hay poco dinero en la economía, entonces todos los bienes de escasos son más caros. Entonces tengo que subir el precio que pago por los depósitos. Si estoy captando al 7, al 8, al 9 y por ejemplo la tasa de vivienda está alrededor del 10, un punto de margen hace que sea muy difícil seguir colocando crédito de vivienda, a menos que tenga otra cartera que me apalanque. Pero ¿qué voy a ver de manera natural? Que hay cierto tipo de crédito que ya no resulta rentable y al no resultar rentable, considerando el mandato legal que tienen los intermediarios financieros de cuidar los depósitos que recibieron, lo natural es que ese tipo de créditos se deje de colocar. Y ahí hay una preocupación enorme. Porque habíamos visto notificaciones de algunas entidades financieras que están avisando sobre un reajuste en la tasa de los créditos. ¿Eso es dable? ¿Se puede hacer? La mayoría de contratos de crédito, desde que la normativa lo permite, ajustan automáticamente las tasas por parte de quien ofreció el crédito. Siempre hay opciones, pero esas opciones tienen que ser informadas y por supuesto implicar una decisión. ¿Qué va a pasar cuando suba la tasa? La tabla de amortización va a cambiar. Por eso se informa a la persona y ese cambio en la tabla de amortización va a tener que valorarse en el contexto de los ingresos y los gastos de la familia, lo cual en un entorno de sobreendeudamiento es un elemento adicional de preocupación. Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido un diálogo bastante importante y con muchos elementos para el análisis, pensando en la economía de nuestro país. Nada más quisiera que nos deje un mensaje, tal vez algunas expectativas que tengan respecto a la implementación de propuestas normativas o de pronto apoyo adicional que necesiten las cooperativas también de parte de las autoridades.
Yo creo que lo más importante es entender que detrás del dato de la mora hay personas cuya situación personal, familiar, económica no permite que se cumplan adecuadamente con esas obligaciones. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque no se trata de cambiar el indicador, se trata de mejorar las condiciones de acceso al crédito de los ecuatorianos, especialmente de este grupo que por rango etario, por actividad económica y por nivel de instrucción es necesariamente sujeto de crédito casi exclusivo de las cooperativas y las mutualistas, y por eso es tan importante rescatar para ellos este espacio de acceso al crédito. Y discúlpeme porque nos acaban de enviar una consulta desde Ambato y nos dice existe una cooperativa local que está entregando solo $100 a sus socios por día, lo que ocasiona largas filas y la imposibilidad de retirar nuestros ahorros y activos. ¿Eso es legal? ¿La CEPS está interviniendo esta cooperativa o existe alguna investigación, puesto que en la ciudad existen varias denuncias sobre presuntas irregularidades en la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, nos dicen? De pronto tiene información sobre eso, podríamos trasladarla posterior a la entrevista, no sé si la tiene. Claro, básicamente lo que es importante para entender en general la situación de las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario es entender esta lógica que tiene que ver con la operatividad natural de un intermediario financiero. De lo que sabemos de la Cámara de Comercio de Ambato respecto del tema de las filas, la administración ha implementado un sistema de turnos automáticos que se obtienen en línea y que tienen un espacio preferente para las personas de la tercera edad. Entiendo que eso precisamente se ha hecho para mantener el servicio y la atención a los socios y clientes de la entidad sin perjudicar ni el tiempo de las personas ni este tema, ¿no es cierto?, de la falta de espacio físico para poder atender números mayores de lo que es la capacidad de aforo de la cooperativa y entiendo que el problema está ahí porque finalmente el aforo lo da la autoridad municipal y no se puede mantener números mayores que el aforo de la oficina. Entonces esto provocaba una dinámica como la que describe la persona que hace la consulta, y para solventar eso entonces se han implementado estos sistemas tanto de turno preferente como de turno virtual. Muchísimas gracias, Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Nos acompañaba aquí en este espacio de las Guarmis y bueno, esperemos que todas sus inquietudes hayan sido resueltas. 10:05, hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias.